Buenos días, señor Gregorio Torres Santillana y compañeros. Quien le habla es la alumna Rita Cordero Laime. Hoy está usted reunido con los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. De antemano, señor Goyo, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación para realizarle esta entrevista, donde conoceremos un poquito más de usted, su trayectoria literaria y la actual narrativa arequipeña. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A continuación, mis compañeros procederán a iniciar la entrevista. Gracias. Bueno, para empezar nuestra entrevista vamos a hacer una pequeña presentación del profesor Gregorio Torres. El profesor es licenciado en Literatura y Lingüística por la Universidad de San Agustín. Realizó estudios de maestría en la literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con variedad de obras en su haber, es uno de los principales exponentes de la literatura arequipeña, habiendo ganado premios importantes como el Cop de Bronce en el 2012, sin duda un grande que hoy nos representa a nivel nacional. Bienvenido, profesor Goyo, como le gusta que lo llamen. Para empezar la entrevista quería hacerle una primera pregunta. Queríamos saber cómo fueron sus comienzos en la escritura narrativa. Primero, agradecerles por esta deferencia de la invitación para conversar, sobre todo con jóvenes como ustedes que están iniciando su vida universitaria y futuros educadores, además. Recuerden que van a ser los promotores de la lectura en las escuelas, y de lo que ustedes hagan como promotores, como motivadores de lectura en aulas, va a depender los ciudadanos futuros, ¿no? El rol y el papel del educador siempre me ha llamado la atención por la trascendencia que tiene en la formación de ciudadanos, la formación de personas que además determinan el futuro de las naciones. ¿Cómo inicié mi interés o mi actividad como escritor, digamos? No hay un momento específico, pero lo que sí me viene a la memoria es el interés de la lectura. Yo me crié con mi abuela. Mis padres fallecieron en un accidente cuando yo estaba por los 4 o 5 años aproximadamente, de manera que mi crianza ha sido con los ideales, la visión de mi abuela paterna. Y mi abuela paterna era una de esas matronas arequipeñas típicas, porque ella tenía chacras en Vítor, tenía algunas parcelas, digamos, de terrenos por la zona de Caima, era agricultora además, pero además tenía una crianza muy tradicional a los arequipeños de antaño, ¿no? Yo tenía no me dejaba, por ejemplo, salir a la calle. Yo he salido a la calle cuando he tenido, digamos, lo que hace un niño, ¿no? Ir a comprar los mandados o lo que fuere, lo natural, pero no jugar en la calle, ni tener amigos, ni estar en la calle durante muchísimo tiempo, como suele ocurrir con algunos niños, ¿no? No, en mi caso, tuve libertad de salir a la calle cuando empecé a estudiar en la universidad. Cuando ingresé a la universidad tuve libertad más bien para salir, pero antes no, ¿no? Y entonces, en una casa tan enorme como era la que tenía mi abuela, además yo era el único niño, digamos, de la familia, eh, siempre hubo, sí, gente que ayudaba a trabajar en la chacra, gente que ayudaba a cocinar en la casa para mi abuela. Y entonces yo empecé, recuerdo, a buscar, no necesariamente de manera consciente, qué hacer, sino más bien casi por accidente, creo, encontré baúles de mi abuelo. Mi abuelo había fallecido mucho más antes de que yo llegara a la casa de mi abuela, 2 o 3 años antes, pero había dejado baúles, esos baúles antiguos con ángulos enchapados en metal,
donde encontré por casualidad, además, en habitaciones a los que no se permitía el ingreso, en esos baúles encontré periódicos de los años 40, 50, 60, y lo que me llamó la atención de estos viejos periódicos era, estoy hablando de los años 70, ¿no? 70, finales de los 70, inicios de los 80, cuando ustedes, ninguno probablemente haya nacido, probablemente sus papás eran muy jóvenes. Encontré periódicos, como decía, muy antiguos, pero me llamó la atención las tiras cómicas que había. Daniel el Travieso, Fantomas, Tarzán de los Monos, que era la tira cómica, Los Picapiedras, y empezó, yo intuyo que me llamó la atención los dibujos. Estoy hablando de los 9, 10, 11 años aproximadamente, cuando estaba por culminar la primaria. Me llamó la atención las figuras, los dibujos de estas tiras cómicas, y empecé a leer. Y empecé a leer un periódico, luego el siguiente, empecé a buscar las tiras cómicas en este cúmulo de diarios viejos, y me convertí en un perseguidor de estas tiras cómicas en todos los baúles. Revisaba los periódicos viejos, en algunos encontré incluso tiras cómicas de Tom y Jerry, un viejo, lo que mi abuela llamaba, a ver, se me va el nombre ahorita, de chistes, así llamaba mi abuela, ¿no? O sea, me decía, ¿qué haces perdido el tiempo con los chistes? Yo encontré en estos baúles, como les decía, algunos ejemplares de Tom y Jerry, que hoy ya no sale, no sé si sigue saliendo, pero antes de que pasara, además, o salió paralelamente con la televisión, no recuerdo con exactitud, pero entonces me convertí en un perseguidor de este tipo de material, y fue por accidente que en estos baúles también encontré algunos libros, algunos libros, revistas antiguas. Recuerdo haber encontrado muchas revistas Life, que seguramente ustedes no conocen porque corresponde a los años 50, la famosa revista Life que salía en Estados Unidos, y muchas, hasta hoy, eso sí me he traído, hasta hoy tengo las revistas de selecciones de Read Diet, y entonces me convertí en un lector voraz de este material. Cómics, revistas Live, revistas Selecciones, leía todo, de manera que cuando me encontraba en la escuela, recuerdo en algunas preguntas del profesor, yo recuerdo clarísimo una escena, ¿no? Una escena en la que el profesor, creo que fue sexto año de primaria, si alguien sabía qué era la Haya, y yo había leído en Selecciones, por ejemplo, qué era la Haya, qué hacía la Haya, porque me dio la curiosidad simplemente de leer, y se me quedó como a todo niño en la memoria qué era la Haya, que era un organismo, como todos saben, internacional, ¿no? Y entonces preguntó qué era, quién sabía qué era el Haya, y entonces yo levanté la mano, nadie lo hacía, yo levanté, y en realidad no participaba en los salones, no que era un estudiante cerebral, nada de eso, ¿no? La cosa es que me gustaba leer, y había estado leyendo 2 o 3 años ya mucho de este material que había encontrado. Eran como 10 baúles, recuerdo, y material había muchísimo. Mi abuelo parece que le agradaba coleccionar y leer este tipo de material, y entonces en la escuela preguntaron y yo respondí, y todos quedaron con la boca abierta, decían, y empecé a hacerme una fama que en realidad nunca quise ni perseguía, ¿no? Y paralelamente yo creo que empecé a escribir justamente porque quería hacer historias, leía muchísima aventuras de viajeros. En Selecciones había una sección que salía viajeros por el Himalaya, viajeros por las selvas amazónicas, viajero por las ruinas arqueológicas en Egipto, y entonces a mí se me metió los deseos de viajar también,
Por eso es que cuando terminé la secundaria, por cierto, salí casi un año tirando dedo por América del Sur. Fue por influencia de este periódico, de estas lecturas, en realidad, lo confieso frente a ustedes, es la primera vez que creo que confieso en público esto. De manera que me dio por leer, pero también por escribir historias de viajeros. Y entonces mi primer intento de escribir algo fue justamente una escena de viajes, de vacaciones, recuerdo, que pegué en el periódico Mural, debe haber sido en el primer año, segundo año de secundaria, pero eso fue lo primero que escribí, pero fue por influencia de las lecturas que tuve, por el deseo de querer escribir algo que también se pareciera a lo que leía. Yo creo que ahí empezó mi relación con la literatura y también con la escritura. Mi abuela, ya mucho después, por cierto, cuando llegaron los guairuros, no sé si eso es sobre lo que han leído ustedes, u otro relato, me lo contó mi abuela, la escena en la guerra con Chile, ¿no? Recuerdo a mi abuela, me decía, no te duermas con los libros. Ella me relata que solía dormirme abrazando libros. Yo no recuerdo esa escena, 7, 8 años, 9 años, y ella me quitaba los libros para guardarlos, pero dice ella que yo me dormía con libros en el pecho, ¿no? Leyéndolos. Y imagino que eso fue el inicio de lo que después sería una de mis grandes pasiones y una de las actividades que no cambiaría en realidad por otra. Creo que el aspecto de la imaginación, la actividad de creativo, como llaman ahora, me surgió en esas lecturas. Recuerdo, y con esto cierro esta primera parte de su pregunta, recuerdo que me hicieron una especie de test cuando estaba en la secundaria para terminar ya y ingresar. Podía, dice, estudiar cualquier carrera que tuviera que ver con números, porque tenía facilidad para los números también, pero tenía también una gran imaginación, por lo tanto podía ser un ingeniero que inventara cosas. Eso es lo que dio como resultado, ¿no? Pero en realidad no me agradaba demasiado los números, ¿no es cierto? Lo que me apasionaba siempre fue escribir, leer, y entonces estudié carreras que tuvieran que ver con esta actividad, ¿no? Leer, escribir, etcétera. Por eso estudié periodismo. En mi primera carrera que estudié fue periodismo, y luego ya vinieron otras que no quiero mencionar por no parecer pretencioso. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su aporte. Realmente muy interesante lo que nos cuentas. Bueno, muy buenos días, Goyo. Soy la futura docente Luz Ramos. Y creo que acá todos estamos ansiosos de conocer cuál fue la primera obra literaria que más te impactó. Y asimismo, ¿cuál fue la primera historia que escribiste? Recuerdo la escena, recuerdo el nombre incluso del compañero de secundaria que llevó un libro. Imagino que él no lo leía, cómo caería en sus manos, pero el primer texto, digamos, literariamente hablando, un texto literario fue El Pozo y el Péndulo, de Edgar Allan Poe, en un formato pequeño. Recuerdo, debe haber sido en segundo o tercer año de secundaria. Mi compañero era Fierro, el apellido es Fierro. Luego llegó uno de los familiares, me parece que llegó a ser en algún momento alcalde de Caima. En ese tiempo yo vivía en Caima, he estudiado en el colegio en Honorio Delgado. Recuerdo que él llevó el libro, y entonces me llamó la atención desde el momento en el que vi el texto de Edgar Allan Poe en sus manos, El Pozo y el Péndulo. Nunca había leído, ni había oído hasta la época el autor ni el libro, pero me llamó la atención. En realidad me llamaba la atención cualquier libro que viera. Se convirtió en una especie de vicio. Y si algo he robado en mi vida, y lo confieso ahora, ha sido libros. He entrado a sacar libros de los vecinos que veía en el patio o en algún lugar, por esta manía de leer, ¿no? De ver qué contenía, etcétera. Y entonces
recuerdo que le dije que me prestara el libro a este compañero, me lo dio y nunca se lo devolví. Lo tengo, no recuerdo exactamente en qué lugar de la biblioteca están, pero sí me los quedé. Nunca se lo devolví y ese fue el primer libro, digamos, de literatura, una obra que leí, porque contenía varios cuentos. Estaba El escarabajo de oro, me parece que estaba también en esta selección Los asesinatos de la calle Morgue, etcétera, pero me llamó la atención por el título, El pozo y el péndulo, ¿no? Y esa fue la primera obra que leí, ¿no? Y a partir de esta lectura, digamos, descubrí que había textos literarios, ¿no? Empecé a diferenciar entre lo que era literatura y era el otro tipo de lecturas que había leído hasta entonces, ¿no? Como selecciones. Por cierto, en selecciones había muchos extractos de obras literarias, pero no siempre eran textos completos de literatura. Y lo primero que escribí, digamos, ya con una intención de literatura, de hacer literatura, de tener una certeza de que lo que estoy haciendo es ficción, es un cuento que recién se publicó en el libro Nada Especial, el relato de cuentos. No sé si lo conocen el texto, pero el libro que he mencionado, pero en este libro, Nada Especial, está un cuento que es el primero, es Humberto. En un inicio se llamó Humberto el loco del barrio. Estaba basado en una historia de un loco que vivía justo en la calle donde he vivido gran parte de mi vida de niño hasta la juventud, ¿no? Hasta cuando salí de casa para hacer estudios en el exterior, etcétera, ¿no? Realmente interesante todo lo que hay detrás de un escritor, de un autor, ¿no? Ahora para continuar, quisiera preguntarte si hubo, mejor dicho, un poeta o algún escritor en específico que de alguna u otra forma pudo haber influenciado en tu literatura. Sí, de hecho, uno no nace con un estilo de escritura, ¿no? ¿Dónde adquiere el estilo? ¿Dónde adquiere destreza? ¿Dónde aprende las técnicas? Leyendo autores. Eso es lo que yo les digo en el taller a mis estudiantes. No hay recetas en realidad para escribir. Si uno quiere escribir poesía, cuento, novela, puede hacerlo, puede empezar, pero al mismo tiempo que escribe, tiene que leer. Si le gusta leer, si quiere escribir poesía, tiene que leer poesía. Si quiere leer, si quiere escribir cuentos, tiene que leer cuentos, buenos autores de cuentos, ¿no? Si quiere escribir novelas, tiene que leer novelas, porque el estilo, la destreza del manejo, la pureza del lenguaje se va adquiriendo en la lectura, ¿no? En mí influyó muchísimo Ribeiro. Creo que a mucha gente que quiere escribir narrativa, escribí poesía en un inicio, pero no me sentía muy cómodo, digamos, haciendo poesía. Me sentí mucho más cómodo haciendo narrativa, de manera que me aboqué todas mis expectativas y mi esfuerzo para escribir algo que valiera la pena en la narrativa. Sin duda he leído muchísimos autores, ¿no? Latinoamericanos, todo, conozco el boom, he leído autores del boom, Cortázar es un buen cuentista, Fuentes es un extraordinario narrador, ni qué decir de García Márquez. Vargas Llosa tiene una pureza de lenguaje que uno anhela. Yo anhelo escribir con la pureza del lenguaje, con la limpieza del lenguaje que escribe Vargas Llosa, ¿no es cierto? Pero Vargas Llosa no es un cuentista nato, él es más novelista, ¿no? Y entonces leer autores me dio un panorama de qué autores podía o con qué autores me sentía más cómodo para lo que yo estaba escribiendo, y sin duda Ribeiro, Rulfo es otro de los que han influido muchísimo,
influenciado en mi manera de escribir, en lo que anhelo escribir como autor de cuentos. Bueno, gracias. Realmente muy interesante, Goyo. Bueno, ante todo, muy buenos días, señor Goyo Torres Santillana. La que le habla es una alumna de primero C de la Facultad de Educación. Mi pregunta para usted sería, ¿usted qué opina acerca de la literatura nacional y regional que viene surgiendo en los últimos años? Los autores que aparecen son los autores nacidos en Lima. Uno revisa las últimas antologías, digamos, publicadas con el título, por ejemplo, Selección Nacional, que es una antología de cuentos peruanos. Así es como se presenta, Selección Nacional. Salió con motivo de la vuelta del Perú a los mundiales, etcétera. Ese es el contexto, ¿no? Y ahí el título de esta antología. Pero ocurre que de los 11 seleccionados, por ejemplo, en esta antología, 10 son de Lima y uno es, digamos, de otras ciudades, pero que radica en Lima. Entonces, hay una idea de que cuando se habla de literatura nacional, simplemente se aborda, se toca a autores básicamente limeños, quizá por varias razones, ¿no? Por el centralismo económico, centralismo cultural, básicamente por esas razones, por el centralismo político también, ¿no? Económico, cultural, político, que hacen ver que Lima es el Perú. Y a veces incluso en la política se toman medidas, se promulgan leyes pensando en la realidad de Lima. O sea, una ley se da para solucionar un problema que aqueja a Lima y que no es el mismo en otras ciudades, en otras regiones del país. Pero esa es la idea muy centralizada y centralista que tenemos, y eso ocurre también en la literatura. ¿Okay? Lo que no significa que no haya autores en las otras regiones, que no se escriba, que no se publiquen, sí los hay. O sea, hay autores en Piura, en Trujillo, en Cusco, en Tacna, en Loreto, y es a lo que despectivamente los críticos de Lima o los estudiosos de Lima han llamado literaturas del interior o literaturas de provincia, ¿no? Entonces hay esta distinción que llaman, y han empezado a utilizarse las literaturas regionales para denominar a estas producciones que se hacen fuera del centro hegemónico de la literatura que es Lima. Es un tema que hay que debatir, ¿no es cierto? Porque no solamente pasa por un sentido cultural, digamos, tiene que ver con decisión política, porque cómo descentralizamos las actividades culturales, cómo descentralizamos las actividades de otro tipo, además, porque el aspecto del centralismo cultural solo es uno de todo el centralismo en los distintos ámbitos que tenemos en el país. Entonces es un tema que hay que discutir y sin duda ustedes tendrían que discutir. A veces en los planes lectores de las escuelas, por ejemplo, se incluyen autores básicamente que aparecen en los medios canonizados, ¿no? Los manuales que se publican en Lima, y entonces se suelen incluir en el plan lector solo autores que están en estos manuales, y todos son limeños, y a veces tenemos una idea muy equivocada de lo que es la literatura y de lo que es un escritor. Creemos que los escritores son una especie de momias que están en sarcófagos, y tenemos una idea de que todos están muertos y no vivos, no son gente de carne y hueso, que sufren, que viven, que han tenido una niñez, que tienen una serie de problemas. El autor es como cualquier otro ser humano, finalmente, ¿no es cierto?
Y entonces hay que acercar a los autores que escriben en sus propias regiones, en sus propias ciudades, a los estudiantes, que conozcan a los autores de su alrededor. ¿Hay autores arequipeños? Por supuesto. Fácilmente yo puedo enumerar unos 50 autores, tanto poetas, cuentistas y narradores en Arequipa, incluso quienes hacen teatro. Lo que ocurre es que a veces no se accede a esta actividad de los escritores de las ciudades o en las regiones por un desconocimiento de los profesores, ¿no? Ahora, no estoy señalando que se deba leer solamente autores regionales, hay que leer autores regionales, nacionales, de Latinoamérica y del mundo, pero no solo abocar o prestar atención a los autores nacionales, ergo, que son solo limeños, y dejar de lado los otros, ¿no es cierto? Hay que ser amplio, pero hay que leer todo el bagaje de la producción literaria que existe en estos momentos. Bueno, muy interesante todo lo que nos ha podido decir acerca de la literatura en estos últimos años y muchas gracias por contar con usted en esta entrevista. Buenos días, Goyo. Mi nombre es Jimena Álvarez y mi pregunta es, ¿conoce algún autor o autores jóvenes? ¿Y cuál cree usted que son sus debilidades y sus fuertes? Uno de los autores jóvenes más recientes que ha empezado a incursionar y ganó, por cierto, en el 2016 o 17 el Premio Nacional de Literatura con un libro para jóvenes, es Yero Chuquicaña, que en realidad es de Moquegua, pero radica en Arequipa porque estudió literatura en la Escuela de Literatura de San Agustín. Él es uno de los autores que en los últimos tiempos se ha hecho notar y tiene una actividad muy prolija en la escritura, ha publicado ya hasta 3 libros de cuentos, me parece. Puedo mencionar a Orlando Maceira, que probablemente sea el más mediático, digamos, porque aparece en varios medios, porque escribe en el semanario de César Hildebrand. Puedo mencionarles una cantidad de poetas, José Gabriel Valdivia, Lolo Palza, Juan Yufra, etcétera. O sea, como les había señalado hace un momento, fácilmente puedo enumerar unos 50 autores, tanto de poesía, de narrativa, como de novela. Narrativa, digo, cuando me refiero a cuentos, ¿no? ¿Y qué debilidades? No sé, o sea, los que tenemos todos, ¿no? Los que tenemos ustedes, yo y ellos también. A veces se suele encasillar o pensar en los artistas, en este caso en los escritores, como bohemios, ¿no es cierto? Indudablemente está relacionado, creo, y no todos, por cierto, son bohemios, ¿no? En el ámbito de la literatura, lo hay sin duda también, pero hay gente también que se dedica con seriedad a la actividad de la escritura. Estuvo muy interesante, Goyo. Gracias. No, gracias a ti. Muy buenos días, licenciado Gregorio Torres. ¿Se identifica usted con algún personaje literario de un autor conocido? En algún momento me llamó la atención Aureliano Buendía, por ejemplo, ¿no? De 100 años de soledad, por la magia que envuelve a este personaje. Es uno de los personajes que siempre me ha llamado la atención, pero hay otros, ¿no es cierto? Me llamó mucho la atención también el personaje de Rayuela de Julio Cortázar, Oliveiro. Les recomiendo la novela, además, es una novela muy filosófica, ¿no? Una novela interesante para cuestionar la vida, la visión que se tiene sobre el mundo. En esta novela de Cortázar, Rayuela,
hay dos personajes. Uno es un intelectual, que es un muchacho, digamos, debe tener sus 34 años, ese es el rango, Oliveiro, que él es el intelectual, él lee libros, discute sobre filosofía oriental, sobre filosofía occidental con los amigos, con el Club de la Serpiente, que es un grupo de amigos con el que se reúnen, y tiene una relación de amor, de sufrimiento, algunos hoy podrían llamar una relación tóxica, ¿no es cierto? En esos tiempos no existía el término, con la maga. La maga es todo lo contrario a él, ¿no? La maga es una chica bella, es una paraguaya. La historia se desarrolla en dos lados, se desarrolla en París y se desarrolla en Buenos Aires. Cortázar, como saben, es argentino. La maga entonces tiene una serie de creencias en la cabeza, una visión muy distinta de su pareja, de Oliveiro, y ve las cosas y ve el mundo de una manera muy práctica, pero también con una ternura que a veces provoca lástima, porque parece que tuviera la visión de una persona muy ingenua sobre las cosas, pero también con una mirada precisamente así, muy ingenua, que hace doler el corazón de los lectores. Y la maga tiene un hijo, no es el hijo de Oliveira, ella ha tenido ya un hijo y entra la relación con este hijo que es Bebé Rocamadour. ¿Eh? Hay una carta bellísima, además, de la maga hacia su bebé en la novela, ¿no? Y entonces, estos dos personajes contradictorios, pero que al mismo tiempo simbolizan de pronto eso que ha perseguido en la ficción y en la literatura al ser humano desde hace muchísimo tiempo. Me parece incluso, ahora se me ocurre, una dicotomía como la de el Quijote, Don Quijote, que era todo un intelectual, que tiene una serie de lecturas en la cabeza, y Sancho Panza, que es más bien práctico, que ve las cosas con los pies en la tierra, de manera cruda, y la explicación de la vida y de las relaciones con los demás las da a partir de una cuestión muy práctica, ¿no? Que es la alimentación, la existencia y cómo sobrevivo el día a día. Esa es la visión también, esta relación famosa entre Oliveiro y la maga en la novela de Cortázar. Esos personajes de pronto podría mencionarle, ¿no? Buenos días, licenciado Goyo. Bueno, yendo a la pregunta, al publicar su cuento cuando llegaron los guairuros, ¿cómo lo trataron las críticas? En algún momento me llamó la atención Aureliano Buendía, por ejemplo, ¿no? De 100 años de soledad, por la magia que envuelve a este personaje. Es uno de los personajes que siempre me ha llamado la atención, pero hay otros, ¿no es cierto? Me llamó mucho la atención también el personaje de Rayuela de Julio Cortázar, Oliveiro. Les recomiendo la novela, además, es una novela muy filosófica, ¿no? Una novela interesante para cuestionar la vida, la visión que se tiene sobre el mundo. En esta novela de Cortázar, Rayuela, hay dos personajes. Uno es un intelectual, que es un muchacho, digamos, debe tener sus 34 años, ese es el rango, Oliveiro, que
que él es el intelectual, él lee libros, discute sobre filosofía oriental, sobre filosofía occidental con los amigos, con el Club de la Serpiente, que es un grupo de amigos con el que se reúnen, y tiene una relación de amor, de sufrimiento, algunos hoy podrían llamar una relación tóxica, ¿no es cierto? En esos tiempos no existía el término, con la maga. La maga es todo lo contrario a él, ¿no? La maga es una chica bella, es una paraguaya. La historia se desarrolla en dos lados, se desarrolla en París y se desarrolla en Buenos Aires. Cortázar, como saben, es argentino. La maga entonces tiene una serie de creencias en la cabeza, una visión muy distinta de su pareja, de Oliveiro, y ve las cosas y ve el mundo de una manera muy práctica, pero también con una ternura que a veces provoca lástima, porque parece que tuviera la visión de una persona muy ingenua sobre las cosas, pero también con una mirada precisamente así, muy ingenua, que hace doler el corazón de los lectores. Y la maga tiene un hijo, no es el hijo de Oliveira, ella ha tenido ya un hijo y entra en la relación con este hijo que es Bebé Rocamadour. ¿Eh? Hay una carta bellísima, además, de la maga hacia su bebé en la novela, ¿no? Y entonces, estos dos personajes contradictorios, pero que al mismo tiempo simbolizan de pronto eso que ha perseguido en la ficción y en la literatura al ser humano desde hace muchísimo tiempo. Me parece incluso, ahora se me ocurre, una dicotomía como la de el Quijote, Don Quijote, que era todo un intelectual, que tiene una serie de lecturas en la cabeza, y Sancho Panza, que es más bien práctico, que ve las cosas con los pies en la tierra, de manera cruda, y la explicación de la vida y de las relaciones con los demás las da a partir de una cuestión muy práctica, ¿no? Que es la alimentación, la existencia y cómo sobrevivo el día a día. Esa es la visión también, esta relación famosa entre Oliveiro y la maga en la novela de Cortázar. Esos personajes de pronto podría mencionar, ¿no? Gracias. Buenos días, Goyo. Mi nombre es Marcos Aquinayuca. Yo tengo una duda, ¿no? Quisiera preguntar si usted prepara nuevas publicaciones a corto o largo plazo. Sí, justo el lunes hemos presentado un trabajo en equipo de 3 colegas sobre el cuento macrorregional, que es una antología de textos recopilados de la macrorregión sur Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios. O sea, un libro que ganó los fondos concursables, por cierto, promovidos por la Municipalidad de Arequipa, y que debe entrar en circulación la semana que viene. Yo tengo apenas un ejemplar, recién nos van a entregar el municipio. Eso es digamos, lo más reciente que se ha publicado, que es un trabajo en equipo. Tengo 2 novelas que están en proceso, digamos, de mejorar. Están escritos, pero hay que corregir, y eso es otra de las cosas que los escritores hacen. Hay novelas, hay relatos que salen de una primera vez o no necesitan mucha corrección, pero hay otros que necesitan corregirse, y en esto puede demandar mucho tiempo, años incluso. Cuando llegaron los guairulos, tiene una serie de versiones que me parece que es lo que leyeron. La primera versión
es del 2004, que tenía otro formato, que tenía otro final, que participaban básicamente los personajes, pero de otra manera. Lo dejé dormir, que es un término que usamos los escritores, lo dejé dormir varios años, lo retomé en el 2008, lo dejé otra vez para en el 2009 o 10, me parece, ya darle digamos, el formato que ahora tiene y con el que envié al concurso de Petroperú. Y entonces me ha demandado por lo menos 10 años, digamos, ese trabajo de cuando llegaron los guairuros, entre la primera versión y, digamos, la versión en que se llega a publicar. Muchas gracias. Entonces, finalizando ha sido un placer contar con su presencia virtual mediante Meet, ¿no? Ya que nos hubiese encantado ser presencialmente, pero por esta situación que estamos pasando muy dura, debemos considerar ante los problemas, ¿no? Queremos darle las gracias por haber compartido esta pequeña entrevista con nosotros, y para finalizar nos gustaría saludar a los lectores y animar a que leyeran sus obras de usted. Más bien, agradecer a ustedes por esta oportunidad de conversar. Hace mucho tiempo que no tenía contacto con jóvenes de educación. Como ya he mencionado, yo he enseñado en educación, en la Facultad de Educación, por lo menos unos 15 años, a todos los que han pasado por la especialidad de lengua, literatura, filosofía y psicología. Solo darles las gracias por esta invitación para compartir algunas cosas que tienen que ver con mi actividad, sobre todo de escribir relatos. No me considero un escritor, creo que se requiere mucho más para ambicionar ser escritor, ¿no? Yo escribo cosas, felizmente creo que hay algunas cosas que han gustado a la gente, y espero que cuando lean los hagan pensar, les hagan meditar, les agrade, no sé, sobre todo les divierta la lectura o les haga pensar. Y sí, lean, en realidad hasta ahora tengo en ficción, digamos, una novela que es Espejos de Humo. Todavía me parece que pueden encontrar en algunas librerías, aunque es de 2010. Luego tengo este libro, Cuando llegaron los guairuros, que también, digamos, es una novela breve para niños o jóvenes. Espero que les haya gustado, espero también que les haya hecho pensar sobre temas históricos, ¿no? Como es la guerra con Chile, porque está ambientado, los personajes, los niños están peleando una batalla que quizá ya no corresponda a nuestra época, pero que con la literatura también podemos hacer una revisión de la historia. Y el otro libro que tengo de relatos, en realidad dos, es Nada Especial, que salió en el 2016, que es lo más reciente, digamos, de los cuentos que he escrito. Y un libro, el primer libro que publiqué de relatos es El amor después del amor, que es del 2002. Son los textos de ficción, de manera que si ven por ahí alguno de estos libros y ven el nombre de Goyo Torres, y si desean leerlo, háganlo. Igual, espero sus comentarios, espero su crítica, y estoy a vuestra disposición cuando gusten, ¿no? En algún momento espero volver a enseñar en educación, por lo menos en la especialidad en lengua y literatura, y nada, agradecerles a ustedes por esta deferencia y por haberse dado el tiempo de escucharme. Gracias. Muchas gracias, profesor. Nos vamos a despedir con los compañeros con un pequeño aplauso en agradecimiento por todos los aportes que nos ha dado el día de hoy. Gracias. No. Gracias. Gracias a ustedes. Por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes.
Y feliz día por su facultad, por cierto, está en día aniversario. Muchas gracias. Gracias. Bien. Gracias, profesor.